¿Cómo están? Aquí empezando otra semana más de su programa, mi amiga la ingeniera Ana Luisa. Gracias por las 11,000 visualizaciones de mi programa de la semana pasada. Esta semana también les ofrezco un buen programa. En la sección de políticas públicas vamos a estar hablando todo sobre las políticas públicas en educación rural. En el tema de la economía familiar vamos a estar conversando de toda la plata, de todo el dinero que se malgasta en una mala nutrición por consumir comida chatarra y comida rápida. En el tema de emprendimientos les voy a estar compartiendo los requisitos para que puedas colocar tu producto en los supermercados. Y en el tema agrario vamos a estar hablando cómo se puede mejorar la extensión agraria para que los productores puedan mejorar el rendimiento de sus cultivos. Que lo disfruten. Gracias. He caminado más de 25 años por las zonas rurales y quiero abordar un tema que es muy importante y me estoy refiriendo a la educación rural, a la educación que reciben los niños, las niñas y los jóvenes que viven en esas zonas alejadas de los países, que viven en estas zonas que muchas veces sufren los problemas de la falta de equidad, la mala calidad de acceso a los servicios educativos, de salud, población que vive en pobreza y que muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad. Entonces, he decidido hablar sobre este tema, sobre la educación rural, aquella que se brinda principalmente en las zonas rurales a cargo de los gobiernos, a cargo del sector público. Son muy pocas las escuelas, o por decir ninguna escuela casi que existe en el sector rural que pertenece al sector privado. Entonces, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los y las adolescentes de las zonas rurales están obligados a asistir a estas instituciones educativas públicas, nacionales, en las cuales esperan que el gobierno, el Estado, les brinde un servicio de calidad en el tema educativo. Lamentablemente esta situación es muy dura porque no están recibiendo una educación de calidad. Y esto no solamente pasa en México, en Perú, también pasa en casi todos los países de Latinoamérica. Bueno, con excepción de Chile, que su zona rural es muy pequeña, pero sin embargo los demás países afrontan graves problemas en la educación rural. Y esta educación rural se caracteriza sobre todo por ser plurigrado. Quiere decir que en una misma aula, en un mismo salón de clases, asisten niños, niñas que pertenecen a primer grado, segundo grado, tercer grado. A nivel de Latinoamérica, en el tema de educación rural, existe un grave problema que se denomina el problema del aprendizaje. Quiere decir de que existe una pobreza de aprendizaje. ¿Qué es esa pobreza de aprendizaje? Es aquel porcentaje donde los niños y las niñas que están en promedio de edad de 10 años son incapaces de leer y comprender un simple relato. Esto está afectando aproximadamente al 62% de los niños de las zonas rurales de Latinoamérica. Entonces, vuelvo a repetir, existe un problema de pobreza de aprendizaje en la zona rural, donde un promedio
del 62% de los niños y de las niñas tienen dificultades, están demostrando incapacidad para leer y comprender un simple relato. Esto es un problema muy grave y estoy haciendo un llamado a todos los gobiernos. Sobre todo, ¿por qué? Porque difícilmente un empresario o una persona que quiere apostar por un emprendimiento de la educación, como pasa en las zonas urbanas, va a querer apostar en colocar un servicio privado, de educación privada, en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque están en pobreza y en extrema pobreza, que no van a tener las condiciones para pagar la mensualidad, como lo que sí pasa en las ciudades, ¿no? En las ciudades, como cuando tú ves de que el servicio educativo del sector público no es adecuado, entonces optas por enviar a tus hijos, a tus hijas, a un servicio educativo privado, porque crees que le va a asegurar una mejor educación. Lamentablemente en el sector rural no existe esta oportunidad, por dos motivos. Uno, que los emprendimientos, los empresarios no apuestan por colocar un servicio privado de educación en la zona rural. Y dos, por los niveles de pobreza y de extrema pobreza, tampoco las personas que viven allí van a tener la capacidad económica para enviar a sus hijos a estudiar en este sector privado. Entonces, esto está ocasionando de que los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes de la educación pública en la zona rural no estén recibiendo una educación de calidad. Y además, cabe mencionar de que está existiendo un grave problema en el tema de los adolescentes cuando van a la educación secundaria. La mayoría de los y las adolescentes se presenta una deserción, quiere decir que no tienen ganas de ir al colegio, no tienen ganas de ir a la escuela. Y a esto se suma la exorbitante cantidad de embarazos adolescentes. Entonces, esta situación obliga a que los gobiernos tienen que ofrecer una educación de calidad, que sea atractiva para los jóvenes, para la niñez, para la juventud rural, para de esa manera evitar la deserción y también evitar de que los adolescentes, las adolescentes tomen otro camino como convertirse en madres adolescentes a temprana edad, o sino también evitar la migración de los jóvenes rurales hacia la ciudad. Entonces, para esto, si bien es cierto, hay una gran responsabilidad del docente rural, de aquellas personas que deciden seguir la carrera profesional de educación y que quieren ejercerla en el ámbito rural, pero también es importante de que estas personas tienen que comprender las características sociales y económicas que se tiene en las zonas rurales. Entonces, eso también es un llamado a aquellos docentes que tienen la vocación de enseñar en las zonas rurales, tienen que tener en cuenta las características, por ejemplo, si están en comunidades, en pueblos indígenas, el tema del lenguaje, el tema del idioma, tener en cuenta las características productivas. La mayoría de las personas que viven en las zonas rurales se dedican al sector agrario. Entonces, eso significa que este docente tiene que tener una comprensión del territorio. No puede llevar los mismos mecanismos de la educación en las zonas urbanas a las zonas rurales. Y eso también es un llamado a los ministerios de educación. Muchas veces lo que hacen es emitir, publicar los libros que van a utilizar en las escuelas y consideran de que es las mismas, tanto para el sector urbano como para el sector rural. Entonces, por favor,
es importante de que se tengan en cuenta estas características sociales. No es igual la educación en la zona urbana y en la zona rural, teniendo en cuenta pueblos indígenas, comunidades indígenas, o también tener en cuenta la lejanía, también tener en cuenta la capacidad de los padres y de las madres de familia que van a ayudar a sus hijos y a sus hijas a hacer las tareas. Entonces, todo este escenario es importante que las personas que formulan las políticas públicas para la educación rural lo tengan en cuenta. No es posible de que se presenten los mismos textos para la educación urbana, para la educación rural. También la formación de un docente rural es diferente al del docente urbano. Entonces, por eso es muy importante que los docentes tienen que comprender, aquel docente que se va a dedicar a la educación rural, tiene que comprender la cultura, las lenguas, el origen. Tienen que entender que van a ir a trabajar de la mano con personas que tienen características sociales, económicas, y sus actividades económicas productivas son totalmente diferentes. También es importante de que los docentes que se dedicarán a la educación rural comprendan este mundo rural y que se vinculen con los padres y con las madres de la comunidad, de tal manera que se pueda brindar una educación que esté acorde a la realidad del ámbito rural. También es importante que las clases en la educación rural sean clases prácticas, aplicadas a la agricultura. Recuerden que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, la juventud rural tiene mucho contacto con el tema agrario. Escucha día a día en su hogar que su padre, su madre conversan sobre sus cultivos, sobre su producción agrícola, sobre su producción ganadera. Entonces es importante que el profesor también, el docente rural, muestre su educación en estos términos, es decir, tratando cómo la matemática, la comunicación, la historia, la geografía lo aplican al sector rural, al sector agrario. De esa manera va a presentar una educación atractiva para la niñez, para la adolescencia y para la juventud rural. El niño, la niña va a ir con ganas a sus clases, porque lo que escucha en la casa, si su padre, su madre está hablando del cultivo del cacao, del café, de las paltas, del aguacate, entonces, o del maíz o de la papa, entonces cuando va a las clases y ve que el profesor le enseña matemática aplicada quizás a los costos de producción, matemática aplicada a saber cuántos son los rendimientos de los cultivos, o por ejemplo un texto, le hace leer un texto que está referido a la producción de un cultivo que él conoce, que él va, porque el niño, la niña, el adolescente, la juventud rural participa con sus padres en las actividades agrícolas. Entonces conoce su finca, conoce su parcela. Entonces, por favor, los docentes tienen que hacer una educación rural atractiva de tal manera que se va a evitar la deserción. También es importante mencionar, lamentablemente, que los docentes de Latinoamérica están en una categoría de pobreza. Eso también es lamentable y también hay que mencionarlo, ¿no? Lamentablemente, los maestros en Latinoamérica son los que tienen los menores sueldos y son también están ubicados dentro del rango de pobreza. Entonces, también en este momento voy a hablar en una política en favor de los docentes rurales. Quiere decir de que debería haber una política de entrenamiento para ellos,
una política de entrenamiento al docente rural que lo mantenga actualizado de los conocimientos, pero de conocimientos que lo va a poder poner en la práctica, no de conocimientos etéreos que están lejos de la realidad, cuando él sobre todo vive en comunidades nativas, cuando pertenece a comunidades rurales. Entonces es muy importante que este entrenamiento del docente rural también sea acorde a la realidad. Entonces, estas son una serie de políticas públicas que los ministerios de educación, que los gobiernos deben poner en práctica para mejorar la educación rural. ¿Por qué? Porque si no se brinda una buena educación rural, va a seguir aumentando los embarazos adolescentes, la deserción, la migración de la juventud rural hacia las grandes ciudades. Vuelvo a repetir, entre las políticas públicas que un Ministerio de Educación puede abordar para mejorar la educación rural, primero es el tema de entrenamiento a los docentes rurales. 2, mejoramiento del sueldo de los docentes rurales. 3, que el docente rural debe tener una estrategia, una directiva, un plan curricular que esté acorde a la realidad, a las características sociales, económicas, agrarias del sector rural. 4, que tiene que el docente desarrollar sus clases en el lenguaje, en el idioma, en el dialecto de las zonas rurales. Y 5, que este docente rural tenga la vocación de contribuir, de ayudar a sacar adelante a la niñez, llevando una educación práctica y de calidad. De esa manera se va a evitar tener que más del 60% de la niñez de Latinoamérica no comprende lo que lee, aunque esto también es un factor de la alimentación que lo hablaré en otro programa. Existe un tema que está afectando la economía familiar. Y me refiero a los gastos en mala alimentación que están designando actualmente las familias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, en el año 2022, 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso. Según los cálculos, en el año 2022, 150 millones de niños menores de 5 años tenían retraso de crecimiento. 45 millones eran demasiados delgados para su estatura y 37 millones tenían sobrepeso. Entonces, estos datos nos reflejan de que la familia actualmente está teniendo problemas de nutrición. Existe un problema grave de malnutrición y que eso está contribuyendo a aumentar la pobreza en nuestros países. ¿Por qué? Porque al haber una mala nutrición va a repercutir en la salud, en los niveles educativos y por ende va a frenar la productividad, el crecimiento económico y por ende va a aumentar la pobreza. Entonces, este tema de la nutrición familiar es un llamado a todas las familias a que es importante que tienen que llevar todo un riguroso plan de buena alimentación, porque tu familia, desde tu casa, tú también puedes contribuir a que no se afecte la economía de un país. Es importante mencionar que en el año 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición del 2016 al 2025. Entonces, estamos en pleno decenio de la nutrición, de tal manera que es importante
que todos tenemos que contribuir a lograr la seguridad alimentaria y a mejorar la nutrición de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestra juventud y de nosotros mismos. Ahora, ¿qué está pasando? La mala nutrición que tienen las familias en sus casas está contribuyendo a que se pueda caer el PBI en un 4% en cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, esto es un llamado a que es importante a que las familias eviten el consumo de la comida chatarra y de las comidas rápidas. ¿Por qué? Porque esto nos genera enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, problemas cardiovasculares, cáncer y entre otros. ¿Qué es la comida chatarra? Es aquella comida que tiene bajo valor nutritivo y que tiene alto contenido de azúcar, de harinas, de grasas. Y las comidas rápidas son aquellas que provocan un exceso de energía y provocan un incremento del peso corporal, pero también afectan el tema de la actividad física y el rendimiento de las personas. Por ejemplo, en México, las personas se gastan alrededor de 240,000 millones de pesos al año en compra de la comida chatarra y solo 10,000 millones en la compra de alimentos básicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a nivel de Latinoamérica, las familias destinan aproximadamente el 40% de su presupuesto de alimentación para comprar comida chatarra. Y todo eso repercute en la salud y en el rendimiento de sus hijos y de sus hijas. También hay otro dato muy importante, el consumo per cápita de alimentos ultraprocesados en Latinoamérica. ¿Cuánta cantidad de comida ultraprocesada se consume por persona? En México lidera este indicador con 214 kilos, Chile con 201 kilos, Argentina 185 kilos, Brasil 113 kilos. Colombia, 90 kilos. Entonces, la población ahora en Latinoamérica está que demuestra que el 60% de los adultos prefiere su alimentación basada en snacks, porque dice que es más rápido y ya no prefieren preparar sus alimentos saludables en casa. Están prefiriendo consumir alimentos industrializados. Ahora, es importante el llamado que hace el Instituto Nacional de Salud Mental de Perú. Menciona que el consumo excesivo de azúcares, de carnes procesadas, de grasas saturadas que están presentes en las comidas chatarras, lo que va a hacer es incrementar el riesgo de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Por eso es que en los últimos años se ha incrementado la depresión, la ansiedad y el estrés. ¿Por qué? Porque el 60% de las personas prefiere el consumo de comidas chatarras. Y lo peor es que el consumo de estas comidas afecta la capacidad de concentración, de memoria y de aprendizaje. Entonces, por eso es importante, querida familia, prepara tus alimentos en tu hogar, basados en frutas, basados en vegetales de hojas verdes principalmente, basados en alimentos que tengan vitamina C, como son las naranjas, las fresas, los tomates, alimentos que tengan la vitamina E, como la aceituna, la palta, el aguacate, tu consumo de tus tubérculos, como es la avena, la quinoa, como los cereales que están en el arroz, la avena, la quinoa, tubérculos como la papa, el camote, la yuca.
Entonces, esto es muy importante y también las proteínas, ¿no? Que están en las carnes, el pollo y los pescados. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es ofrecer a la familia una alimentación saludable. Familia, tú también puedes ayudar con la economía de tu gobierno. ¿Cómo? Consumiendo tu alimentación saludable. Porque cuando consumes comida chatarra, comida rápida, va a generar que te vas a enfermar de la salud, vas a tener problemas de desempeño y por ende esto va a repercutir en la caída del PBI hasta un 4%. Entonces, finalmente, por favor, familia, saca tus cálculos de tu alimentación, prioriza una buena alimentación, piensa en tus hijos, en tus hijas, piensa en ustedes, padre y madre de familia, que lo mejor es una alimentación saludable, porque de esa manera vas a evitar de que haya problemas de depresión, de ansiedad, de estrés y lo más importante, vas a tener a tu familia saludable y feliz. ¿Cómo están, queridos emprendedores? Les voy a compartir un tema que siempre me están solicitando a través de las redes sociales y de mi WhatsApp y del canal de YouTube, que se refiere a qué pueden hacer para posicionar sus productos en el supermercado. Me preguntan, Ana Luisa, yo quiero colocar mi café, mis chocolates, mis prendas de vestir, mis mermeladas, mis tragos, mis licores, los cócteles y todo lo que producimos queremos que ingresen a los supermercados. ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita para que mi producto esté en los exhibidores de los supermercados y pueda llegar a más personas? Entonces, te voy a contar qué se necesita. En primer lugar, un supermercado son los lugares donde los consumidores pueden acercarse de manera más rápida y fácil a tu producto, ¿no? Y lo pueden leer, conocer de manera más cercana. Pero sin embargo, para que tu producto pueda ingresar a un supermercado, tiene que cumplir una serie de requisitos que te lo voy a compartir ahora mismo. El primer requisito que se necesita para que nuestro producto ingrese a un supermercado es que tu emprendimiento tiene que ser un emprendimiento formal. ¿Qué significa formal? Que tiene que estar inscrito en la entidad tributaria de tu país. Eso es lo primero. Puede ser una empresa unitaria o societaria o puede ser una persona natural con negocio, una persona con actividad empresarial. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Por favor, emprendedor, si quieres colocar tu producto en un supermercado, empieza a hacer tus trámites de la formalidad. Ya te dije, dos formas: persona natural con actividad empresarial o con negocio, o si no, constituir la empresa individual o societaria. Luego, lo que tienes que trabajar es, si tu producto es para consumir, si tu producto es para consumo de las personas, se necesita que tenga un registro sanitario que va a ser emitido por aquellas instituciones que velan por la salud en tu país. Entonces, ese es el segundo paso, el registro sanitario de tu producto. Entonces, de tal manera que la entidad de salud de tu país lo que va a hacer es un análisis de tu producto para determinar si está apto para el consumo y te va a emitir un certificado. Luego, lo que se necesita es también cumplir con las normas oficiales para el producto. ¿Cuáles son? El tema de etiquetado, eso es muy importante. ¿Qué debe de ir en la etiqueta? La información que debe de ir en la etiqueta, principalmente fecha de producción, fecha de vencimiento, mencionar los ingredientes,
con porcentajes, qué cantidad, si tiene de repente, si es una bebida alcohólica, no alcohólica, hasta cuándo se puede consumir. Si es una prenda de vestir, el etiquetado, eso es muy importante, el etiquetado, la presentación de la prenda de vestir. Si son cosméticos, también de repente algunos están preparando sus cremas cosméticas o alguna innovación en el tema de la cosmética, también tiene que ir todo el etiquetado que rigen las normas de cada uno de sus países. También si está relacionado a las bebidas alcohólicas. También otro requisito es el tema del empaque. ¿Cuál debe ser el empaque que acepta el supermercado? Por ejemplo, siempre me consultan, ingeniera, queremos vender nuestras frutas y nuestras verduras en el supermercado. ¿Cómo hacemos? Entonces también es importante que conozcas cuál es la presentación que el supermercado te solicita. Bolsas, cajas, cuál es el material de la caja, cuál es el material de la bolsa, cuál es el material de la funda, ¿no? Entonces también tiene que ir, por ejemplo, los datos de la empresa en el empaque, el lugar donde se ha fabricado. Eso también es muy importante que debe de ir en el empaque. También es importante todo lo que es el código de barras. Eso es un requisito ahora muy importante en cada uno de los productos que ingresan a un supermercado. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes tienen experiencia. Cuando van a hacer sus compras al supermercado, normalmente la cajera, ¿no? La persona que nos atiende, o si es autoservicio, tenemos que pasar el código de barras, porque ahí automáticamente va a salir el precio del producto y vamos a poder comprarlo. Entonces, por eso es importante de que el producto tiene que tener el código de barras, ¿no? Entonces, se tiene que considerar un código de barras en cada uno de los productos que ingresarán a un supermercado. También es importante mencionar las buenas prácticas de fabricación. El supermercado te lo va a solicitar. ¿En qué condiciones fabricas? Entonces allí, por ejemplo, si son chocolates, café, productos comestibles, tienes que presentar todos los permisos y los registros de la planta de fabricación o de procesamiento de este producto. Eso también es muy importante. Y adjuntar los certificados de calidad. Por ejemplo, si son certificados orgánicos, si tienen la certificación HACCP, todo esto tienes que adjuntarlo. También presentar todo tu plan que demuestra tu producción de calidad y la trazabilidad que llevas para fabricar tu producto. Y después que ya tienes todos estos requisitos, te invito a que te acerques al supermercado de tu preferencia y puedas empezar las negociaciones. Entonces, en resumen, ¿qué requisitos se necesitan para presentar mi producto al supermercado? Primero, que tienes que tener una empresa formal, persona natural con negocio o empresa individual o societaria, tener tu código de barras, tener tus certificados de calidad del producto, tener tu etiqueta, la marca, con toda la ficha técnica del producto, cumplir con toda la normatividad de los empaques y presentarte ante tu supermercado de preferencia en donde puedes empezar las negociaciones. Voy a compartirles mi preocupación por el tema agrario. Ustedes saben de que yo soy una persona muy preocupada y muy identificada con los problemas de la zona rural, con los problemas del área rural. No solamente con el tema agrario, sino también con la educación, la salud, la nutrición, las políticas públicas en el tema rural. Pero en este caso vamos a tratar una preocupación que
está referida al sector agrario y me refiero a la baja producción de los cultivos. Ya les he explicado en ocasiones anteriores de toda esta situación que estamos pasando del cambio climático. Pero en esta vez también les voy a compartir otra situación que está pasando en el sector agrario y que quizás también se atribuye los bajos rendimientos en los cultivos. Y me refiero a la extensión rural, a la extensión agraria. Seguramente que ustedes, queridos agricultores, reciben una asistencia técnica, capacitación por parte de varios técnicos, ingenieros que los visitan a diario para brindarles la mejor asistencia técnica en su cultivo y ustedes puedan obtener los mejores rendimientos, ¿no? La asistencia técnica y la capacitación en el tema agrario significa cuando va una persona a brindarle la asesoría, a brindarle conocimientos técnicos, a guiarle al agricultor para que el agricultor pueda obtener buenos rendimientos, buenas cosechas y buenas ganancias. Como les digo, yo, el técnico, el ingeniero, la ingeniera, la técnica que va a brindar la extensión agraria, se convierte en el docente agrario de los agricultores. ¿Por qué? Porque le guía, le enseña, le asesora para que el agricultor haga las mejores prácticas agrícolas y el mejor resultado será cuando hay mejores rendimientos de sus cultivos. Pero lamentablemente eso no está pasando en los últimos tiempos, ¿no? No se ve. Lo que vemos es que hay un descenso de los rendimientos productivos de los cultivos a nivel general. Entonces, es por eso que quiero abordar este tema que está referido a la extensión agraria. Porque considero que de alguna manera no se está brindando la extensión agraria como debe ser. ¿Qué significa como debe ser? Cuando yo voy a las chacras, a las fincas, a conversar con los agricultores y les pregunto, ¿ha venido el técnico a brindarte la asistencia técnica? ¿Qué me responden? Ingeniera, vino un momento, vino solamente unos cuantos minutos, se tomó la foto, me tomó una foto y se fue. Entonces, estamos recibiendo una asistencia técnica de la foto, donde al parecer no existe un compromiso de la extensión agraria para los agricultores. Entonces, ese es un llamado a aquellas personas que deciden desempeñarse como extensionistas agrícolas, que tienen que tener esta vocación. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo un compromiso con el sector agrario y que tengo que dar lo mejor de mí en mis conocimientos para que los agricultores puedan obtener unos buenos rendimientos. Ese es el indicador de que tu asistencia técnica y que tu capacitación está funcionando. Si no estás haciendo esto, entonces de alguna manera, querido técnico, querido ingeniero, ingeniera que brinda asistencia técnica y capacitación, significa que si los productores no obtienen buenos rendimientos, tú no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, este es un llamado para ustedes. ¿Por qué? Porque además de eso, es importante que las personas que se dedican a la extensión agraria tienen que adecuarse a los nuevos tiempos. ¿Qué son los nuevos tiempos? Los nuevos tiempos del cambio climático. Actualmente los cultivos tienen otro comportamiento. Entonces significa que tú, técnico, ingeniero, ingeniera de la extensión agraria, tienes que perfeccionar tus conocimientos, tienes que actualizar tus conocimientos de acuerdo a esta realidad climática que estamos pasando, para que tú puedas brindar una buena extensión a nuestras familias agricultoras, porque tú eres el profesor, tú eres el docente en el campo, en el sector agrario, y en tus manos está de que se obtengan buenos rendimientos de los cultivos. ¿Por qué?
porque los agricultores no saben cómo van a enfrentar esta situación. Pero tú has estudiado 3 años para ser técnico agropecuario, 5 años para ser ingeniero agrónomo y ingeniero del sector agrario. Entonces, es más fácil que tú puedas absorber estos conocimientos de lo que está pasando en el cambio climático y en lenguaje sencillo y fácil y práctico, se lo transmitas a los agricultores para que ellos puedan enfrentar el manejo del cultivo en un escenario de cambio climático. Actualmente es importante, ya no es como la extensión de antes, que solamente llegabas con tu tarjetita y le decías al productor, mire, va a tener que aplicar esto, va a tener que hacer esto, le dejabas la receta y te ibas. No. Extensión agraria significa que te quedas con el productor en su finca, donde le aplicas el aprendizaje de aprender haciendo. ¿Qué significa aprender haciendo? Que tú le enseñas en la práctica cómo tiene que podar, cómo tiene que abonar, cómo tiene que aporcar, cómo tiene que hacer cada una de las buenas prácticas agrícolas para que él aprenda, vea, comprenda y cuando tú te vayas lo pueda replicar. Y después tienes que venir a seguir haciendo las visitas constantes. También es importante que dejes escrito las recomendaciones con una letra clara para que el agricultor pueda entender qué cosa le has dicho y cuándo lo vuelves a visitar. También es importante que se inculque que los agricultores tengan su cuaderno del agricultor, en donde apunta cada una de las prácticas agrícolas que va realizando. ¿Por qué todo esto? Porque la finca es una empresa, es un negocio, genera ingresos. Entonces, como genera ingresos, es importante también que el extensionista agrícola tenga conocimientos de visión agroempresarial para que lo pueda capacitar y transmitir a las familias agricultoras de cómo van a llevar el registro de sus insumos, de su mano de obra y de cada uno de los gastos que hacen en sus fincas para que ellos al final de la campaña puedan evaluar si ganaron o perdieron. A pesar de que el indicador son los buenos rendimientos, pero también es mejor que el agricultor, la agricultora, la familia agricultora en su conjunto conozca cuáles fueron sus costos de producción, cuánto han invertido para lograr el rendimiento que tienen en la meta. Entonces, finalmente, este es un llamado a los profesionales, a los técnicos que se dedican a la extensión agraria. Es importante que actualicen sus conocimientos de acuerdo al escenario climático que estamos viviendo ahora, porque el comportamiento de las plantaciones ha cambiado el momento de la floración, ha cambiado toda su respuesta de las plantaciones frente al clima. Entonces, estos conocimientos tienen que actualizarse los profesionales y técnicos del sector agrario para que puedan brindar una buena extensión agraria. La metodología que mejor funciona para brindar una extensión agraria es la metodología del aprender haciendo. En la práctica, junto con el agricultor y su familia, se realizan las buenas prácticas agrícolas. De esa manera, el productor va conociendo y sumergiéndose en este tipo de actividades y también contribuir al registro de sus costos de producción para que al final el agricultor sepa si es rentable o no las actividades que viene realizando. Asimismo, un llamado a todas las universidades y a todos los institutos que brindan carreras agrarias. Es importante que se formen nuevos profesionales con estas nuevas visiones, con estos nuevos escenarios climáticos que estamos viviendo ahora. Ya no estamos en la agricultura tradicional, ya no se necesita extensionistas tradicionales, se necesita extensionistas innovadores que vayan adecuándose a estos escenarios climáticos. Entonces, por favor, incorporar en sus currículas
todo lo que es la extensión y capacitación agraria, aplicando la metodología del aprender haciendo, porque de esa manera las universidades y los institutos van a poder presentar a la sociedad agraria profesionales y técnicos que están entrenados para enfrentar la actual situación que estamos viviendo, y de esa manera van a poder brindar una mejor asistencia técnica y capacitación a todos los millones y familias agricultoras que existe en nuestros países en Latinoamérica.